En este punto 5 de la teoría sobre alquinos, vamos a ver cómo preparar alquinos mediante alquilación. En este caso, tenemos el alquino, un alquino terminal, y vamos a arrancar su hidrógeno ácido con una base fuerte y añadir electrófilos a los que ese alquino atacará. De esta forma vamos a conseguir alargar su cadena carbonada. Podemos usar aloalcanos como electrófilos, epóxidos, aldehídos, cetonas. Hay una gran variedad de electrófilos a los que el alquino puede atacar alargando su cadena. Vamos a empezar con los aloalcanos. Tenemos una limitación importante y es que tienen que ser primarios o que no tengan hidrógenos en el carbono beta, si no eliminan, ya que el acetiluro, la base del alquino, es muy fuerte, es una base muy fuerte. Vamos a dibujar, vamos a partir del propino y con una base fuerte como amiduro en amoníaco líquido o otras bases que podemos usar como pueden ser organometálicos, hidruro de sodio, desprotonamos el hidrógeno de pKSO25. Arrancamos ese hidrógeno, el amiduro se lo lleva, forma amoníaco y obtenemos la base del alquino, el propinil sodio. El propinil es una especie muy nucleófila y si le añadimos un aloalcano primario, este sería de metilo, un bromuro de metilo, ataca sacando el bromo y dando lugar mediante SN2 a un alquino de mayor tamaño. Conseguimos alargar la cadena del alquino con este metilo. Podemos usar alquinos que tengan cadena carbonada, una cadena partiendo del carbono alfa, solo una. Si parten dos ya eliminan mayoritariamente. También van muy bien los haluros de alilo y los haluros de bencilo, ya que no eliminan. Si utilizamos en esta reacción acetileno con amiduro, formamos el acetiluro y añadimos un sustrato secundario, este carbono es secundario, parten del carbono del bromo dos cadenas, en este caso no se produce el ataque al carbono del bromo, ya que está muy impedido y dado que el acetiluro es muy básico, va a arrancar antes el hidrógeno y se produce una reacción de eliminación de tipo E2. Vamos a tener una E2 que nos va a protonar el alquino, el acetiluro, nos lo va a protonar formando de nuevo acetileno, el acetiluro con ese hidrógeno forma acetileno y nos genera un alqueno, el propeno. Esta reacción es una reacción indeseada y para evitarla debemos utilizar sustratos que no eliminen. Vamos a ver ahora algunos electrófilos más a los que el alquino ataca sin problema, como por ejemplo un oxaciclopropano. Arrancamos un hidrógeno de un alquino terminal, por ejemplo del acetileno, usando la base típica, formamos un acetiluro de sodio y le añadimos un alquino, un oxaciclopropano. El oxaciclopropano. ¿Qué hará el acetiluro? Pues va a atacar al carbono del oxaciclopropano y lo va a abrir. ¿Por qué? Porque este carbono tiene polaridad positiva sobre él, tiene un delta más importante debido a que el oxígeno roba carga. El carbono ataca al carbono del epóxido por el lado opuesto siempre al oxígeno, que se va a ir como grupo saliente. El oxígeno es un grupo saliente malo, a no ser que lo protonemos. En este caso, dada la tensión importante del epóxido, abre sin problema. Al abrir, unimos el carbono del acetiluro al carbono del epóxido mediante este enlace rojo. El epóxido abre y su oxígeno va a quedar en el carbono siguiente. Unimos el carbono del acetiluro a este carbono a este, y en el siguiente carbono queda el oxígeno. Esto genera, después de una etapa de hidrólisis ácida, agua ácida. Me falta aquí poner la etapa de protones agua con ácido. Después de una etapa de protones agua nos va a generar añadimos aquí protones agua, una etapa de sulfúrico diluido, por ejemplo, nos va a protonar el hidrógeno del alcóxido y así conseguimos obtener un alcohol. Si nos interesa añadir a un alquino una cadena de este tipo, dos carbonos y un OH en el segundo carbono, el epóxido es el reactivo que debemos utilizar para conseguir adicionar este tipo de cadena. Vamos a ver un último tipo de reacción, que es el ataque de las bases de los alquinos, aldehídos o cetonas. De nuevo el acetileno con amiduro en amoníaco forma el acetiluro de sodio y le vamos a añadir etanal.
El carbono del etanal tiene polaridad positiva, es un carbono polarizado positivamente, atrae el acetiluro hacia él y da una reacción de adición, pasando la carga hacia el oxígeno. Unimos el carbono del acetileno, del acetiluro, al carbono del aldehído, formando este enlace carbono-carbono, la carga al oxígeno, y en una etapa posterior una hidrólisis ácida, agua ácida, nos permite protonar el oxígeno para obtener un alcohol. Es conveniente fijarse en la diferencia entre la reacción con el epóxido y con el aldehído. En el caso de utilizar el epóxido, como podemos ver, aportamos una cadena con 2 carbonos y un OH en el segundo carbono, respecto al carbono al que se une el alquino. Sin embargo, aquí abajo, el OH queda en el mismo carbono al que se une el alquino, bueno, el acetiluro. El carbono al que unimos el acetiluro va a tener OH. Esto es típico de aldehídos y cetonas. Arriba, el carbono al que se une el acetiluro no tiene OH, lo tiene el siguiente carbono. Esto es típico de abrir epóxidos. Esta cadena la aporta un epóxido que abrimos y esta la aporta un aldehído al que atacamos. Si por ejemplo en vez de el etanal usáramos, por ejemplo, la propanona con un metilo aquí, pues nos quedaría aquí unido a este carbono un metilo. Si modificamos las cadenas que tiene el carbonilo, vamos a conseguir alcoholes con diferentes cadenas. Estas moléculas se pueden transformar en otros productos, por ejemplo, con reacciones del alquino. Vamos a ver cómo el alquino puede adicionar diferentes grupos o incluso hidrogenarse y convertirse en alqueno o en alcano. Así que son precursores de nuevas moléculas que podemos conseguir por reacciones sobre el triple enlace.